apoyados en la base teórica de lo que fueron las ideas marxistas. En esta nueva economía política, que podemos entender como una segunda fase, se hace un esfuerzo por reanimar la actividad económica y se le comienza a dar margen a la iniciativa privada. Esto siguiendo a la Yuyi. Se vuelve a respetar la empresa y la propiedad privada en parte y fundamentalmente para la agricultura y la pequeña y mediana empresa. Comienza a aparecer el comercio privado y junto con el comercio privado y a través de los intercambios un esquema o sistema de precios. Fundamentalmente en una economía centralmente planificada lo que no hay son precios porque digamos, la asignación está predeterminada, digamos, ¿no? No asigna el mercado, sino que asigna el plan central del Comité Central de Conducción, de Planificación. Se recupera la producción con esta nueva economía política, pero comienza a aparecer también un problema que es una clase privilegiada o campesinos que se enriquecen por estar más cerca de los lugares de consumo, por distintas ventajas comparativas, podríamos decir, que tenían con el resto de los campesinos, llamaron los kulaks, y que comienzan a desarrollar una mentalidad burguesa que ponen, fundamentalmente lo que hacen es poner en peligro los basamentos en lo que se estableció la revolución. A partir de 1928 se generan los planes quinquenales, de 5 años, y esto llega, incluso traspasa la Segunda Guerra Mundial, desde 1936 a 1945, y digamos, se vuelve casi, a partir de 1928 al 36, se vuelve un colectivismo casi integral, y va pasando por distintas etapas. Fundamentalmente aquí, la llegada al poder de Stalin, que es quien permite atravesar un periodo largo de la organización económica y social rusa, y sobre todo a partir de 1946, cuando finaliza la guerra. Recordemos que Rusia emerge como ganador de la guerra por ser aliado de Estados Unidos, en contra de, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En contra de, y de Francia, Inglaterra, como potencias europeas, o sea, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y Rusia y Estados Unidos al final, son los que ingresan a la Segunda Guerra Mundial en contra de Italia, Alemania y Japón. Japón en última instancia. Recordemos que en Alemania había un nacionalismo de Adolf Hitler y en Mussolini en Italia. Eran los dos grupos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, emergen, dentro de los que emergen como ganadores, aparece obviamente Estados Unidos y aparece Rusia también, en esa época. A partir del cuarto plan quinquenal es durante la guerra, el quinto plan quinquenal fue entre 1950 y 1955. Estamos escribiendo someramente lo que pasaba en estos planes quinquenales. Y sobre el final, digamos, en este plan de 1950-1955, podemos decir que aparece, muere Stalin, y aparece una fuerte tendencia al predominio mundial, que en ese caso, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el eje económico mundial era Inglaterra. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el eje económico mundial de la organización mundial pasa a estar en Estados Unidos, y ahí comienza una lucha, primero sordia, después termina hasta en una carrera armamentista muchos años después, con el otro ganador europeo de la Segunda Guerra Mundial, grande, que fue Rusia. La organización socialista versus la organización capitalista. La organización capitalista hace pie en lo que es el capitalismo norteamericano, su potencia fundamentalmente en la producción de armas, autos, bueno,
todo tipo de producción. Quizás ahí podemos encontrar los ejemplos económicos reales más claros de la búsqueda de la eficiencia y la búsqueda de la equidad. ¿eh? Ahí es donde podemos visualizar esos dos esquemas que están previstos en el programa. Bueno, no voy a avanzar mucho más sobre esto, voy a tratar de dar rápidamente el último punto de lo que planteé al principio, que es las economías mixtas, para después abrir a una parte de intercambio. Cuando hablamos de economía mixta, lo que estamos hablando es de economías que tienen una parte de planificación central y una parte aceptan la apertura, llamémosle capitalista. Tenemos tres ejemplos, los países de Europa Central, como ejemplos de economía colectivista o centralmente planificada. Perdón, vamos a borrar aquí y vamos a volver. Los países de Europa Central, Polonia, Hungría, Rumania y Bulgaria, son satélites de Rusia. Lo que aplican es una reforma agraria que obviamente se aplicó en Rusia, que es lo que cambia básicamente la propiedad privada. Cuando dijimos que se anuló la propiedad privada, no es otra cosa que aplicar una reforma de cómo se asignan las tierras para la producción agropecuaria. Y nace un concepto importante que es rescatado aquí, debe ser rescatado, que es el cooperativismo, que es la organización cooperativa. Es muy grande a nivel mundial, es muy importante, y es que son los dueños de la organización productiva, son los propios trabajadores y se asocian dentro de lo que es un esquema cooperativo. Es un esquema muy interesante, no viene al caso comentarlo aquí, pero quienes le interesen pueden profundizar ahí. En estos países de Europa Central, vuelvo a repetir, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, se prioriza la industria sobre la agricultura. Nace la idea que la agricultura debe generar los excedentes para que luego, apropiados por la industria, se genere el desarrollo industrial que permita mayor prosperidad a esos pueblos. En ese sentido, otro ejemplo que tenemos de economía colectivista es la Yugoslavia, país que desapareció. Es lo que hoy podríamos llamar un populismo a través del mariscal Tito. Se independiza de la URSS en 1948, es decir, no sigue la misma línea de satélite de Rusia, pero sí algunas políticas, como dice el título de la diapositiva, mixtas. Hace nacionalizaciones, estatiza, desarrolla el cooperativismo, genera una descentralización administrativa con gestión obrera de las empresas. Esta es la novedad que quiero rescatar, hay mucho más para hablar de esto. Yo disculpen que vaya rápido, pero quiero terminar la clase hoy a ver si podemos avanzar, porque si no nos vamos a quedar muy atrás. Esto de la descentralización, o sea, las empresas con gestión obrera es la participación del obrero en las decisiones fundamentales de la empresa. Esto lo podemos tomar como un avance en la relación capital-trabajo, una forma de resolver, en ese momento muy novedosa, la relación capital-trabajo. Recuerden que 20 siglos atrás el trabajo no se remuneraba, eran esclavos, luego pasó a ser un diezmo en los vasallos, después comenzó a tener un peso muy importante en la producción, aparecen los sindicatos, y llegan en estas economías mixtas a analizarse la participación de los obreros en la construcción empresarial, no solamente en las ganancias de la empresa, sino en las decisiones empresariales. Por último, nos queda enumerar a la China desde 1948, con un señor llamado Mao Zedong, que seguramente ustedes, Mao Zedong, hayan escuchado hablar. No solamente China nos ha traído este virus que anda dando vuelta por aquí, no podía pasar la clase sin nombrarlo, sino que además, a través de un colectivismo y cooperación de capitalismo de Estado, como dice y está nombrado ahí, y el capitalismo privado. Es una combinación en la economía china desde 1948 de estas dos
características. Mao Zedong accede al poder al derrocar, al ganar, o sea, al sustituir a Chiang Kai-shek, y trae, eh, digamos, el colectivismo marxista, el ideario marxista, al inmenso territorio y población china con las ideas tomadas desde la Rusia, desde la Revolución Rusa. Bueno, Mao, nacionalización de la banca, reforma agraria, eh, dos elementos que me anoto aquí que son importantes como ideas que nos deja sistemas económicos, la descripción de los sistemas económicos que vemos, y yo la voy a subrayar. La tasa de crecimiento de los bienes debe ser superior a la tasa de crecimiento del consumo. Es una idea maoísta, me parece importante discutirla, y lo que nos está diciendo es que debemos generar la tasa de que cuando decimos la tasa de crecimiento es el porcentaje en que crece nuestra producción, debe ser debe ser superior al porcentaje que crece nuestro consumo. Quiere decir que hay una diferencia, un esquema, un diferencial entre lo que se produce y lo que se consume. Nosotros sabemos hoy que eso se puede llamar ahorro, este, y en las economías capitalistas incluso le incluyen el tema de inversión, pero es una idea que debemos rescatar y junto con la otra idea que yo he remarcado con negrita sobre el final de la diapositiva, que es a cada cual según su necesidad. Volvemos a encontrar el concepto de equidad detrás de la organización política y de los pensamientos de esta forma de organizar la economía. Economías mixtas o colectivistas de las democracias populares. Bueno,